Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. iPhone 12 Pro Max versus iPhone 14 Pro Max. ¿Realmente vale la pena cambiarte? Si tú tienes el iPhone 12 Pro Max, ¿vale la pena cambiarte por este 14? En este video vengo a decirte si vale la pena. También quiero hablarte de las características entre uno y otro. También quiero hablarte de un problemilla que le encontré a este iPhone 14 Pro Max, y al final del video voy a darte mi humilde opinión y voy a decirte con cuál de estos dos teléfonos yo de manera personal me voy a quedar. Así que vamos con esta comparativa. Bueno, voy a entrar en materia de una vez hablándote del diseño. Apple ha sido muy conservador en cuanto a su diseño, ya que es lo mismo. El 12 y el 13 y el 14 es el mismo diseño. Hay una ligera diferencia en cuanto al tamaño, una ligera diferencia muy pequeña que frente al ojo humano tú no la vas a distinguir. Y el 14 Pro Max es ligeramente un poquito más pesado, pero en cuanto al diseño es lo mismo. Si lo pones de frente, también el tamaño. Fíjate esas imágenes que te estoy pasando ahí, que para que lo veas un poco más de cerca, donde el diseño es lo mismo. Sí, bien es cierto que las cámaras, ¿verdad? Los módulos de las cámaras, pues cambió porque estamos delante de cámaras que son más potentes y por eso tuvieron que colocar cámaras más grandes. Esta parte de aquí atrás se ve mucho más grande, pero en cuanto a las cámaras, de esto voy a hablarte un poquito más adelante. Así que en cuanto al diseño, no te preocupes porque es lo mismo. Tienen el mismo diseño, los mismos botones, la misma posición de los botones, la misma bocina, el mismo audio, porque los dos cuentan con sonido estéreo. También vienen con certificación IP68 en ambos casos. Los dos vienen con tecnología de MagSafe, es decir que en la mayoría de los casos es casi lo mismo. Pero quiero aquí hablarte con lujo de detalle cuál es la diferencia entre uno y otro, y luego subo aquí para darte ya mi opinión final y decirte cuál vale la pena. Así que voy a empezar hablándote de las pantallas. Los dos vienen con una pantalla hermosa. La verdad es que las dos en lo personal a mí me gustan, y ahí voy a pasarte imágenes más de cerca para que tú veas la calidad entre ambas pantallas. Es bueno, ¿verdad?, que nosotros veamos esto. Y la diferencia entre una pantalla y otra, lo único que varía es que la pantalla del iPhone 14 es una pantalla a 120 Hz y la pantalla del 12 no lo es. También hay algunas mejoras en cuanto al brillo. Viene con más brillo el iPhone 14 Pro Max, ya que cuenta con 2000 nits y el 12 solamente cuenta con 1200 nits. Y esa diferencia en cuanto a la calidad de la imagen tú la vas a notar cuando tú estás en situaciones con mucho sol, pues te vas a dar cuenta que la pantalla del 14 Pro Max pues se ve mejor. No quiere decir que la del 12 no se ve, porque se ve también y hace el trabajo. Sin embargo, en ese sentido debo de darle un punto al iPhone 14 porque la pantalla se ve mucho mejor. Tiene algunas otras tecnologías similares como la Super Retina XDR OLED. También hay que destacar que viene con una tecnología, el 14 Pro Max, que se llama LTPO. No tengo ni idea para qué sirve eso, pero la verdad es que se ve mucho mejor. En cuanto a la resolución, es importante que sepan esto, ya que el 14 Pro Max viene con una resolución más alta, y al tener más resolución pues vas a tener más nitidez en la imagen. Ahí te estoy pasando imágenes para que más o menos tenga una idea de la diferencia entre uno y otro. Resolución total en el 14, 1290 píxeles por 2796 y viene con 460 ppi de densidad.
El 12 Pro Max viene con una resolución por debajo de 1284 por 2778 píxeles. Es bueno mencionar en esta comparativa esas características para que tú sepas que si decides quedarte con el 12 Pro Max, pues vas a tener una diferencia en cuanto a la calidad de imagen, pero que muchas veces tú ni lo notas, y eso es algo que yo por esa sencilla razón no me cambiaría del 12 Pro Max al 14. Ahora quiero mostrarte una prueba de audio para ver cuál de los dos suena mejor. En mis comparativas me gusta hacerla de esta manera para que ustedes puedan ver cuál de los dos tiene mejor calidad de sonido. Bien, vamos a ver cuál de los dos suena mejor. Empezamos con el 14 Pro Max. Ahora el 12 Pro Max. Bueno, suenan casi iguales. Ese es el 12 Pro Max. Ahora el 14. Bueno, siento que el 14 Pro Max suena un pelincito mejor. Ambos vienen con sonido estéreo, suena la bocina de aquí y la bocina de aquí abajo. En cuanto a potencia, gráfico, procesador, cuál abre las aplicaciones más rápido, cuál abre los videojuegos más rápido. Primero te digo la potencia entre uno y otro. El 12 Pro Max viene con un procesador A14 Bionic Chip a 5 nanómetros y el 14 viene con un procesador A16 Bionic Chip a 4 nanómetros. En cuanto a la GPU, que es el motor gráfico, lo que mueve los videojuegos, los programas con diseño gráfico, pues uno viene con 4 núcleos y la otra GPU viene con 5 núcleos. Es lógico que el 14 Pro Max abre las aplicaciones más rápido. No es una diferencia del cielo a la tierra, porque las pruebas que yo estuve haciendo están casi parejos. Lo único que el A14 te da más potencia, pero al final de la jornada eso es algo que tú ni lo notas, porque los dos te abren los juegos casi al mismo tiempo. Te puedes instalar cualquier aplicación que haya ahora mismo en la App Store y no vas a tener problemas. Así que eso es algo que muchos usuarios ni siquiera lo van a notar. Los dos, hay una generación por encima. Estamos delante del A14 versus el A16, pero es algo que muchos usuarios ni siquiera lo van a notar, y es lógico que Apple tenga que poner un procesador más potente en el 14 para tener rendimiento y poder mover estas cámaras. Tener unas cámaras tan potentes pues conlleva que tener una GPU fuerte y un procesador bien grande. Por eso en esta comparativa le vamos a dar un punto al A14 Pro Max, pero no quiere decir que el 12 sea malo. Con los dos me siento muy bien. No tuve ningún problema a la hora de instalar aplicaciones. En este 12 Pro Max yo instalé aplicaciones durante los 2 años que yo duré usando este teléfono. Yo instalé muchísimas aplicaciones y no tuve ningún problema. Así que en este sentido gana el 14 porque tiene más potencia, pero con los dos te va a ir bien. Y ahora déjame hablarte de algo súper importante, y es la prueba de agua, prueba de derrame. Recuerda que ambos vienen con certificación IP68. Puedes sumergirlo debajo del agua 6 metros durante 30 minutos y ambos cuentan con la misma certificación, y de hecho le hice una prueba a ambos teléfonos y fíjate cómo están trabajando sin problema. Así que en cuanto a la certificación a prueba de agua, están parejos porque los dos vienen con una certificación a prueba de agua muy buena. También quiero hablarte de las cámaras. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y creo que este es un apartado que sí, ahí voy a darle un punto importante a este iPhone 14 Pro Max, ya que este viene con un sensor de 48 megapíxeles y estas cámaras graban de una manera brutal, ya que la calidad de imagen supera al 12 Pro Max, pero con mucho.
En cuanto a las características en las cámaras, hice un resumen de la diferencia entre uno y otro. Ambas vienen plagadas de tecnología, pero voy a destacar que el 14 Pro Max viene con una tecnología que se llama modo cinematografía, y también viene con unos codecs como ProRes y graban en resolución de 4K a 60 fotogramas por segundo en ambos casos. Hay que destacar un punto importante, y es que en el modo cinematografía el 14 Pro Max graba en 4K a 30 fotogramas por segundo, y esto es algo que no tiene el 12. Y cuando tú estás, ¿verdad?, haciendo videos entre uno y otro, te vas a dar cuenta que hay una diferencia del cielo a la tierra en cuanto a la tecnología en ambas cámaras. No quiere decir que las cámaras del iPhone 12 Pro Max sean malas, pero la del 14 lo destrozan en cuanto a calidad de imagen. También viene con la macro cámara, algo que no tiene el 12 Pro Max. Yo uso mucho este sistema de macro cámara porque me ayuda a poder identificar objetos muy de cerca, y esto está más que claro, chicos, porque hay una diferencia descolosal en las cámaras. Recuerda que la del 12 Pro Max viene con 12 megapíxeles y la del iPhone 14 viene con 48 megapíxeles. Otro tema que quiero destacar es batería, autonomía de batería. Recuerda que si tienes un mayor consumo de recursos, es decir, que si tienes más potencia en las cámaras, si tienes más resolución en la pantalla, si tiene más nit, es decir, si tiene más brillo en la pantalla, pues esto es un consumo mayor de batería, y por eso Apple metió una batería más grande. Por ejemplo, la batería del 14 Pro Max es una batería de 4323 miliamperios, y la batería del 12 es de 3687 miliamperios. Pero basado en mi experiencia con uno y otro, debo decirte que dan el mismo rendimiento. Paso y me explico. Si tú cargas la batería al tope, es decir, batería al 100%, te levantas en la mañana, te vas a tu trabajo, sales a hacer tus cosas personales, pues te va a durar igual en ambos casos. Si tú eres un usuario que le mete mucha piña al teléfono, juegas, estás grabando todo el tiempo, pues lógicamente en ambos casos vas a tener que cargar la batería al menos 2 veces en un día. Un uso regular o un uso normal en cualquiera de los dos teléfonos, solo vas a tener que cargarla una vez en el día. Pero si le metes caña, pues vas a tener que recargar por lo menos tu teléfono 2 veces en un día. Y esto te lo digo basado en mi experiencia, ya que con el 12 tengo 2 años de experiencia y con este estoy desde que salió. Así que en cuanto a la autonomía de batería, están parejo, aunque la batería del 14 Pro Max sea más grande, pues ya sabe que esto se debe a que tiene más potencia en las cámaras, más potencia de imagen, y esto se supone que es un consumo mayor de batería. Por eso Apple hizo un balance de agregar más autonomía de batería. Otro punto, y no menos importante, y es que el 12 Pro Max, a pesar de que tiene un tiempo en el mercado, pues hay que destacar que este viene ya con la tecnología MagSafe. ¿Qué significa esto? Que tú puedes recargar la batería de tu 12 Pro Max con los mismos dispositivos que lo que haces con este 14 Pro Max. Es bueno resaltarlo, dado a que el 12 hace 2 años que salió. Sin embargo, ya Apple para esa fecha contaba con esta tecnología del MagSafe, que es esta tecnología magnética en el cual tú vas a poder recargar la batería de tu teléfono de manera inalámbrica, también con estos accesorios que vienen con esta certificación. Y este 12 Pro Max trabaja brutal, ya que le he hecho pruebas con fundas que vienen con esta certificación y se carga sin mayor problema. También recuerda que se pueden cargar con bases de carga inalámbrica con certificación QI, y es lo mismo en ambos casos. Siempre me gusta en mi comparativa hablarte con lujo de detalle y mostrarte aquí mi experiencia. Y ahora déjame destacar la diferencia a nivel de tecnología o de lo nuevo entre uno y otro. Por ejemplo, en el 14 Pro Max tenemos lo siguiente: tenemos la isla dinámica, que es este icono que sale en la parte de arriba, algo que no tiene el 12, aunque tú lo
actualices a la última versión, pues no vas a tener la isla dinámica. Aquí tú vas a poder ver tus mensajes, tus llamadas, y la verdad es que es muy chulo, se siente muy bien. Así que le doy un punto al 14 Pro Max porque es una tecnología nueva. Aunque tú actualices el 12 a la última versión de iOS, pues la isla dinámica no te va a salir. También quiero destacar que ahora tenemos la pantalla siempre encendida. Eso es algo que ya tú puedes tenerlo en el 12. Si tú actualizas a la última versión de iOS, pues vas a tener esta opción de tener la pantalla siempre encendida. Y eso, lógicamente, va a depender de cada usuario. Yo lo he estado probando en el 12 y trabaja igualito. Así que en ese sentido es algo nuevo que salió ahora conjuntamente con el lanzamiento del 14 Pro Max, pero con la última actualización de iOS, pues vas a tener esa misma tecnología entre uno y otro. También hay otra tecnología nueva que es la tecnología SOS, la tecnología de ayuda. Aunque tú tengas el 12 o el 13, pues ya con la última actualización, repito, pues vas a poder pedir ayuda tanto con el 12, con el 13 y con el 14, y eso es algo que se agradece en caso de que tú estés en una zona que te quedes sin señal, ¿verdad? Sin cobertura Wi-Fi, o si te quedes sin, ¿verdad?, red celular, pues vas a poder mandar un mensaje de texto, vas a poder pedir ayuda a través de tu teléfono, y eso ya está disponible tanto en el 12, en el 13 y en el 14. Sí hay algo que no está activado en este, y es el tema antichoque. Me fui aquí a los sistemas de seguridad o a los sistemas de emergencia SOS, y el tema antichoque no lo tiene. Parece que a nivel de características, pues solamente lo tiene el iPhone 14 Pro Max. Y esto funciona que si Dios no lo quiera, tú tienes un accidente grave y tú activas esta opción, pues este iPhone 14 Pro Max se va a dar cuenta de que tuviste un accidente y va a llamar de una vez al teléfono de emergencia que tú selecciones. Puedes seleccionar el 911 o puedes seleccionar un contacto de emergencia al cual el teléfono llame de manera automática. Y ahora llegamos a la parte donde voy a darte mi opinión y voy a decirte cuál es el ganador en esta comparativa. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que hay muchas tecnologías que son similares, y es lógico que en esta comparativa gane el 14 Pro Max porque viene con mejores cámaras, viene con más tecnología, pero por eso valdría la pena yo dar el cambio del 12 Pro Max al 14. Yo te voy a hablar desde mi punto personal y voy a darte mi opinión mía personal. Yo me voy a quedar con el 14 por la sencilla razón de que yo me dedico a hacer videos y a hacer comparativas. Y a mí me conviene más tener el 14 porque de esta manera puedo compararlo con otros terminales que yo traiga aquí al canal. Por esa razón me voy a quedar con el 14. Pero si yo echara el asunto de creador de contenido, de que yo hago video y vaina de que para YouTube, si yo quito eso y fuese un usuario que no hiciera videos tecnológicos ni bregara con esto, yo de manera comodísima me quedara con el 12 Pro Max. La verdad es que este teléfono no tiene que envidiar de nada a este 14, ya que es un teléfono que va muy fluido, trabaja muy bien, en ningún momento se me trabó, en ningún momento se me calentó, algo que me ha pasado con este 14 Pro Max, que se me ha calentado, y de hecho voy a ir a la tienda para investigar a ver si es que esta unidad llegó con algún problema. Y de hecho subí un video hablando de esto y hay muchos usuarios en los comentarios que se identifican con este problema, que parece que han comprado esta unidad y también tienen problemas de temperatura. Pero en Apple eso no es nuevo, porque con este 12 al principio también se calentaba y ellos lanzaron una actualización y esto mejoró la situación, y de hecho después de eso este teléfono jamás se me calentó. Así que mi punto de vista, de manera personal, con cualquiera de los dos me siento bien. Me voy a quedar con el 14 Pro Max porque a mí me conviene para yo, ¿verdad?, compararlo con otros dispositivos. Pero mi recomendación para ti es que si estás indeciso, pues vete con este iPhone 12 Pro Max. Si consigues el 12 Pro Max en un precio bueno, cómpralo.
Ahora bien, si consigues el 14 Pro Max por un precio también bueno, pues vete por el 14, porque los dos son tremenda máquina. Y este problema de temperatura, pues Apple siempre da la cara, tiene una garantía muy buena. Cuando son problemas así de fábrica, pues Apple tú solo lo llevas a un centro y ellos se encargan de resolverte el problema. Así que por eso no tenga miedo, porque la garantía de Apple es súper buena. Pero recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Este es el Presente Tech y te veo en el próximo video.